pues muchísimas gracias a todos. Ya estamos por empezar la mesa 3, que quiero agradecerle mucho al maestro Inti Muñoz por haberme permitido moderar esta mesa, que es de compañeros, a todos nos hemos tratado en algún momento. Me siento muy a gusto de estar con ellos y es un honor para mí porque son gente profesional que conoce perfectamente la materia. Y voy a darle la palabra al licenciado Alan Espuraquel, que es nuestro director general de Servimet, nuestra empresa paraestatal, que yo creo que ha estado empezando a trabajar cosas muy importantes como la operación de la norma 26 en materia de vivienda, y es una persona que se ha preocupado mucho por el tema de la vivienda en la ciudad. Y gracias a sus esfuerzos, actualmente está trabajando sobre lo que es la vivienda en renta para jóvenes, y él va a lograr consolidar este proyecto tan importante. Entonces, pues vamos a empezar yo creo que con una persona muy importante y agradezco que nos acompañes. Muchas gracias, maestra Ríos. Bueno, yo también estoy muy contento de estar con compañeras y compañeros como ustedes. Gracias, maestra Ríos, el resto de los integrantes de este panel. En esta ocasión yo quiero hacer un planteamiento que se nos hace muy relevante, que es tendiente a saber cuáles son las medidas más importantes para una reglamentación y una regulación de la renta en la Ciudad de México. Pero antes de entrar a ese tema, como algunos de los otros compañeros ya han anticipado, hay otros puntos que hay que considerar que componen toda la complejidad de factores que han generado que las rentas en la Ciudad de México cada vez sean más caras y que los arrendatarios estén más desprotegidos. Entonces, hay dos componentes fundamentales de los que voy a hablar hoy. Uno que tiene que ver con un modelo económico, político, y uno que tiene que ver con una técnica necesaria para atacar este tema. El primer tema es el que todos ustedes ya conocen. Siguiente, por favor. Si son tan amables, la siguiente lámina. Bueno, hay un tema de una multiplicidad de problemas que ustedes conocen bien. Tenemos elevados costos de renta, una oferta limitada y una demanda altísima. Tenemos una falta de regulación y protección al inquilino, inseguridad jurídica, viviendas informales, unos procesos de gentrificación que en algunas zonas de la ciudad son francamente salvajes. Pero en muchos otros procesos, en otras zonas de la ciudad están empezando a suceder estos modelos de expulsión de la gente más pobre hacia las periferias, hacia la marginación, que lo tenemos que contrarrestar. Calidad de la vivienda, la vulnerabilidad ante eventos de fuerza mayor, la desigualdad espacial, el impacto de las plataformas de renta a corto plazo y la falta de promoción financiera e inestabilidad laboral. Ahora, ¿cómo se atiende este problema? Siguiente, por favor. Bueno, el primero es que tenemos que desmontar la tesis del modelo neoliberal capitalista. Si no empezamos por allí, no tenemos absolutamente nada, que es algo que ya ha sucedido en este gobierno y que seguirá sucediendo en el próximo gobierno, tanto a nivel federal como a nivel capitalino, pero que sin eso no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque tenemos que desmontar la idea de que la vivienda es un producto de mercado y seguir posicionando la tesis del gobierno en la que establece que es un derecho humano. Es decir, la vivienda no puede seguir siendo un producto financiero. La vivienda tiene que verse como un derecho humano, aunque esté dentro del esquema del mercado financiero, pero el Estado tiene la obligación de participar activamente para regular las condiciones que permitan la accesibilidad financiera para todas las personas en todas las modalidades. Porque otra cosa, regresen uno por favor. Porque una de las cosas muy importantes y que qué bueno que hoy ya se dijo aquí, Elkin lo dijo muy claramente con respecto a la vivienda, es que el derecho a la vivienda también incluye la dimensión de la vivienda en renta. Es decir, nosotros no debemos de pensar que lo que se debe proteger, como dice Jaime Reyo, es el derecho a la propiedad, sino el derecho a la vivienda. Es decir, se deben de generar condiciones para que la renta esté incluida dentro del derecho a la vivienda. Porque ha estado abandonada la renta dentro de esa esfera de protección del derecho a la vivienda. Entonces, eso es muy importante. Y algo muy relevante, que parte de desmontar esta tesis abarca también la idea de cambiar la visión individualista capitalista, donde si no tienes para comprar una vivienda, el problema eres tú, que esa es la tesis que se viene posicionando y que todos hemos aceptado.
Durante los últimos 30 años venimos aceptando esta idea de que uno es el del problema si no tiene para comprar una vivienda. En la campaña para la presidencia lo escuchamos. ¿Se acuerdan? Una candidata que dijo, no, si no tienes para comprarte una vivienda a los 60 años estás bien, güey. Entonces el problema eres tú. Al contrario, es todo un sistema político, económico, diseñado ¿para qué? Para que los individuos fracasen mientras que las empresas prosperan. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad y cuando cambiemos esa mentalidad a través de un modelo económico que esté bien regulado, entonces vamos a poder avanzar hacia una verdadera dimensión de protección del derecho a la vivienda. Siguiente, por favor. Ahora, hay dos cosas importantes que ideas centrales que se han venido construyendo junto con la visión individualista, neoliberal y capitalista del derecho a la vivienda. La primera es que rentar el dinero es tirar el dinero a la basura. Todos aquí hemos escuchado eso. No rentes, es que rentar es tirar el dinero a la basura, como si la renta no fuera un modelo de vida válido para existir, como si pagar uno la renta de donde una persona vive no representara un fracaso de proyecto de vida, lo cual está equivocado. Y el otro es el de vive de sus rentas. Todos tenemos ese familiar de que no, es que el tío tal, él ya vive de sus rentas. Y entonces nos parece un modelo aspiracional, el de, es que hay que vivir de las rentas. Y de esos dos conceptos se ha venido agarrando todo un esquema empresarial. ¿Para qué? Para posicionar a las viviendas como productos financieros, como medios de inversión, es decir, la gente invierte los excedentes en el mercado inmobiliario para poder vivir de las rentas, cuando en lugar de que estemos generando una cultura financiera donde haya otros productos de inversión más atractivos, se ha vuelto tan atractivo invertir, como lo comentaban en la mesa anterior, en el mercado inmobiliario, que entonces está acaparando todos los grandes fondos de inversión internacionales e incluso los fondos personales para generar rentas y para generar obviamente un capital adicional, porque la vivienda tiene una condición extraordinaria, sobre todo, que no solamente te genera rendimientos financieros, sino que además tiene plusvalía. Y la plusvalía se ha ido al cielo y la pregunta es, ¿por qué ha sido tan atractivo esto? ¿Qué ha pasado en la Ciudad de México para que eso sucediera? Y de eso vamos a hablar en esta segunda mitad de esta pequeña exposición, porque entender qué pasó y por qué aquí se ha dicho muchas veces, tiene que hacerse más vivienda. Hay una cuestión de la ley de la oferta y la demanda que está rigiendo el mercado inmobiliario y que está disparando los precios de manera exacerbada y el Estado, entonces estamos nosotros ahora participando para contener esa explosión de los precios de la vivienda. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora de la técnica. Ya que cambiamos el modelo político, económico, ideológico, eso es lo central, vamos a ver qué pasó, el diagnóstico, cómo llegamos a este punto donde la vivienda tiene estos costos. Punto número 1, en 1997 los planes generales de desarrollo urbano y los planes parciales, el plan general y los planes delegacionales que otorgan usos de suelo específico por predio. En el 97 se establece la norma 26 para impulsar la vivienda de interés social. En este tiempo tenía un costo de 314,000 pesos. En 1997 y 98 les comento que había 5,000 viviendas de tipo popular en la oferta anual en el sector privado, todo esto en la Ciudad de México. Entonces aquí teníamos en el 98 5,000 viviendas de 285,000 pesos en promedio. En el 99-2000 se decreta el bando 2, que ustedes recordarán que hizo el licenciado Andrés Manuel López Obrador en ese momento como jefe de gobierno, donde impulsa el desarrollo en 4 delegaciones, en Miguel Hidalgo, en Cuauhtémoc, en Benito Juárez y en Venustiano Carranza, y empieza a restringir en toda la zona periférica. ¿Para qué? Para privilegiar y fomentar que se haga vivienda en la zona central de la ciudad, que tiene más servicios y mayor conectividad, lo cual en principio no estaba mal, pero van ahora cómo fue una de las piezas que ayudaron a que se generara este problema que tenemos ahora. Ahora, en el 2000 el Fobiste tiene un tema gravísimo, que por problemas financieros dejan de ofertar créditos, y para 1999-2000 la oferta de vivienda social pasó de 5,000 a 20,000 viviendas de tipo popular, en la oferta con precios de 325,000 pesos. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa? Entre 2001 y 2004 inician violaciones a precios tope con paquetes de acabados y ahí es donde la corrupción empieza
a mellar en los costos de la vivienda. ¿Por qué? Porque empiezan a vender la vivienda que debe tener un precio topado con un precio que está escondido en los paquetes de acabados. Es decir, te decían que la vivienda sí costaba 325,000 pesos, pero te vendían un paquete de acabados en esos momentos no eran paquetes tan exacerbados como ahora lo son, eran paquetes de 50, 60,000 pesos, pero entonces así se inflaba artificialmente el costo de la vivienda o más. En 2001 el Infonavit cancela el crédito preferencial para el DF y se reduce la colocación de crédito hasta casi desaparecer, entonces empieza a verse afectada la vivienda social. El Fobiste reinicia otorgamiento de créditos. En el 2004 aumenta el valor del suelo dentro del bando 2, este es el problema, que cuando creas estas condiciones para la zona central, pues entonces el costo de ese terreno aumenta. ¿Por qué? Pues porque cuando las condiciones del mercado dictan, pues que ese suelo se volvió el más atractivo para comprar y entonces como aumenta la oferta, pues aumenta el precio. Aumenta la demanda, perdón, entonces aumenta el precio. En este momento ya cambió la cosa, entre 2001 y 2004 la oferta de vivienda popular cae a 6,000 viviendas con precio anual, es decir, pasamos de 20,000 a 6,000. ¿Por qué? Pues porque el precio de los terrenos aumentó y como el precio de los terrenos aumentó, pues entonces ya no era tan atractivo invertir en esos terrenos para generar vivienda asequible. Y después, en 2010 sucede algo que tuvo una gran lógica desde la perspectiva que se buscaba proteger, que era la del desarrollo urbano organizado de la ciudad, pero que para efectos del costo de la vivienda fue catastrófico. Y es que se incorpora la norma 11 que restringe las densidades de vivienda. Es decir, cuando se hace eso, ¿qué pasa? Se reduce básicamente hasta una cuarta parte de lo que venía existiendo en la ciudad en la posibilidad de desarrollo. Es decir, se crean las densidades medias y bajas que hacen que en un mismo predio puedas desarrollar menos unidades. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que donde podías desarrollar 40 viviendas, ahora puedes desarrollar 10, donde podías desarrollar 20, ahora puedes desarrollar 5 y así sucesivamente. Siguiente, por favor. ¿Y eso qué genera? Los productores de vivienda media aplican para la norma 26 para contrarrestar los efectos de la norma 11. ¿Por qué? Porque la norma 26 te liberaba la literal. La norma 26 exenta, como sucede actualmente, la norma 26 exenta de la literal, es decir, de la regulación de la densidad. Y al pasar eso, pues mezclado con una administración francamente desastrosa que inició con una, y lo vamos a decir así con todas sus letras, con una vorágine depredadora del desarrollo inmobiliario en 2012, y entonces se disparan las violaciones al uso de suelo de la norma 26. ¿Por qué? Pues porque encuentran ahí un camino ir vendiendo a costos comerciales a 3, 4 millones de pesos vivienda que tenía que ser vendida en 1 millón de pesos, pero que no cumple con los requisitos de la norma 26. El Infonavit entre 2005 y 2012 se mantiene el nivel mínimo de colocación. Entre 2005 y 2012 el encarecimiento de suelo por norma 26 por violación de productos 26. Porque ¿qué pasa? Pues si se empiezan a violar sistemáticamente y se empieza a vender en precios altísimos vivienda que está liberada de una prohibición de la norma 11 que existe en toda la ciudad, pues ¿qué genera? Que otra vez el precio del suelo sigue subiendo y sigue subiendo. Entre 2005 y 2012 también la oferta de vivienda popular cae de 20,000, ¿se acuerdan? En el 98 cae a 1,600 viviendas anuales con precios de 680,000 pesos. Entonces pasamos de producir 20,000 a inicios del milenio a producir ahora 1,600 viviendas. Estos abusos indiscriminados de la norma 26 hacen que se suspenda y entonces se suspende el principal instrumento normativo para favorecer la producción de vivienda asequible en la ciudad. ¿Y eso qué genera? Que entonces se deja manga ancha. ¿Para qué? Para que sea la vivienda comercial la que se posicione en toda la Ciudad de México y esa se rige por una sola regla, el mercado. Y entonces ahí sí la ley de la oferta y la demanda hace lo suyo y empieza a posicionarse vivienda muy cara y que está acaparando a todas las personas que además cada vez pueden comprar más. ¿Por qué? Porque las tasas de interés han venido bajando. Entonces para la gente es más atractivo pedir dinero que prestar dinero. Es decir, la gente pide dinero ¿para qué? Para comprar, para sacar un crédito que
se va a pagar, que lo ven la gente como esta idea de vivir de sus rentas. La gente quiere vivir de sus rentas, no de los rendimientos de productos financieros en instituciones bancarias, y entonces la gente que tiene excedentes compra vivienda para rentarla, como un mecanismo de inversión, y entonces y eso sucede a nivel personal, pero también a nivel institucional, a nivel empresarial y a nivel fondos internacionales. Y entonces los fondos de pensiones canadienses llegan a México y empiezan a invertir y a meter dinero a lo bestia en un producto que es bastante estable y que siempre aumenta su valor. Entonces, la banca comercial además empieza a competir directamente con Infonavit y Foviste en las tasas de crédito. Es decir, ahora es igual de atractivo pedir un préstamo al banco, un préstamo hipotecario al banco, que pedírselo a las instituciones de gobierno. Siguiente, por favor. Ya estoy. Denme 2 minutos y termino. Queda una, por favor. No vi el de 3 minutos, ¿no? No lo vi. Ahí está. Ya, la siguiente, por favor, y ya con esto terminamos. Entonces, ¿qué pasa? Los desarrolladores empiezan a recurrir al suelo que tiene H4, 5, 6Z, que es muy escaso y muy caro para producir vivienda popular. Entonces, la vivienda popular se va al suelo. La oferta de vivienda popular se cae, el precio mínimo de vivienda está por arriba ya de $1,000,000, pasamos de 300,000 a $1,000,000, y se mantiene la suspensión de la norma 26 hasta septiembre de 2021. Servimet, y es cuando Servimet tiene ya la responsabilidad de gestionar la norma 26 y convertirse en un promotor estratégico de la vivienda asequible. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos, y coincidimos con todo el mundo, claro, esto es un tema de oferta y demanda, pero no se debe de producir cualquier tipo de vivienda, se tiene que producir vivienda barata, y se tiene que producir vivienda barata en donde la vivienda es cara. Es decir, en las zonas centrales de la ciudad, principalmente. Entonces, la estrategia de este gobierno, que ha venido atajando todo este problema de gentrificación y de modelo de mercado fracasado, del modelo neoliberal capitalista, es inyectar vivienda barata, en donde la vivienda es cara, para regular el mercado y para generar opciones de vivienda que garanticen ese acceso del que tanto estamos hablando. El tope de la vivienda de la norma 26 es de $1,987,000, el tope, pero se puede obtener desde $1,140,000. Entonces, que sepan que en esto que pasó, el Infonavit mantiene el uso del más del 90% de sus créditos para la adquisición de vivienda usada por la escasez de vivienda nueva, es decir, no hay vivienda nueva. Si no hay vivienda nueva, pues entonces el problema sí es muy grave. Tenemos que producir vivienda nueva, pero vivienda barata, vivienda asequible. Si producimos vivienda comercial, se la van a seguir comiendo las personas que tienen más poder adquisitivo, las empresas, los fondos internacionales, y que es vivienda para especular, para generar mecanismos de inversión y no para vivir. Es gente que no compra para vivir, y que eso también tiene afectaciones arquitectónicas, se producen unidades cada vez más pequeñas, con menos calidad de vida, etcétera, etcétera. Para informarles nada más, los últimos datos hasta 2023, pues la oferta de vivienda popular llegó a estar por debajo de las 1,000 viviendas. Entonces, esta ciudad tiene que recuperar esa capacidad de producción de vivienda para llegar a lo cerca de las 20,000 viviendas para atender nada más la demanda de nosotros mismos. No es traer gente de fuera de la ciudad, es nada más para la demanda local. Hay muchísimos puntos que me gustaría comentar, obviamente no hay tiempo, pero queremos decir una cosa. Para nosotros, las dos medidas que se están haciendo, en primer lugar, la norma 26, hay que fortalecer la norma 26, hay que producir más vivienda asequible. Cuanta más vivienda asequible se ponga en la ciudad, más controlados van a estar los precios y más garantía de cumplimiento de la accesibilidad financiera al derecho humano, a la vivienda. Y por otro lado, la producción del gobierno de la vivienda en renta. En estos momentos, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Instituto de Planeación Democrática, estamos en Servimet construyendo, produciendo el primer proyecto piloto de vivienda en renta para jóvenes, que va a tener % de 1 y 2 salarios mínimos. Eso significa rentas de entre 2,500 y 5,000 pesos que se están produciendo en estos momentos para jóvenes de entre 18 y 35 años, para vivienda en renta. ¿Por qué? Porque la vivienda en renta es un modelo válido de existencia y de vida. Comprar tiene que dejar de ser esa aspiración de que si no compramos no somos personas exitosas y que no tenemos un lugar en el mundo. Esa es la visión del modelo económico neoliberal.
en la visión del estado de bienestar, rentar con 2.500 pesos o con 5.000 pesos una vivienda de 40, 50, 60 metros cuadrados como lo estamos haciendo nosotros, es una forma tan válida como cualquiera, al mismo tiempo que, ya póngame solo la conclusión por favor hasta el final. Bueno, miren, hay una decadencia del sistema de vivienda que se está atendiendo de fondo. Sin embargo, mientras eso sucede, debemos generar un mecanismo de protección de los arrendatarios para garantizar. Va a haber un segundo foro, Alan. Gracias. Ya no voy a decir nada, nos llevó por 20 años de administración urbana que nos ha estado diciendo que dejamos de producir. Llevamos 20 años de dejar de producir vivienda y es el resultado de lo que estamos viviendo. Ahora le vamos a dar la palabra a Luis Eduardo Holguín, que es filósofo por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Esa me gusta decirla porque es la primera de sus 2 licenciaturas aparte. Actualmente desempeña el cargo de director de desarrollo urbano en Signa, empresa mexicana enfocada al desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios, y nos ha apoyado mucho con el tema social. Ellos traen una fundación que se dedica a revisar el tema social cuando hacen sus desarrollos. Tratan de mitigar los riesgos, de mitigar el impacto que generan en las zonas y han hecho un trabajo importante e interesante. Le vamos a dar la palabra. Gracias, Luis. Gracias. Pues igual que decía Laura, muy contento de estar aquí, justo que me haya tocado esta mesa con amigos con los que hemos dialogado e incluso discutido el tema de la producción de vivienda en la Ciudad de México. Una de las principales cosas que celebro con el instituto, con CEDUBI y con la Ciudad de México en general, es ya darle ese peso a la crisis de vivienda que tenemos en la Ciudad de México como un tema central de interés público. La Ciudad de México tiene que ser capaz de responder a las necesidades de los que la habitan, de, pues como hemos estado hablando, cumplir el derecho fundamental del acceso a la vivienda. Este tema tiene una complejidad muy grande que pues creo que en 10 minutos no voy a poder, igual que Alan no pudo exponer todo lo que me apasiona el tema y todo lo que me gustaría decir. Entonces me voy a centrar en algunos puntos específicos. Yo pues veo las cosas del otro lado, soy desarrollador, en Quiero Casa llevamos muchos años construyendo, nos hemos mantenido y seguimos siendo de los precios más bajos que hay en la ciudad para adquirir vivienda, y aún así del 2016 a hoy se ha casi triplicado el valor de nuestra vivienda más económica. Y esto no es admisible, como dice Alan, más allá de por mercado, por derecho al acceso a la vivienda. Este cambio de paradigma que propone Alan no es gobierno, habitantes y empresas separados. Las empresas las hacemos igual que la ciudad, los que ahí trabajamos también somos habitantes y tenemos que cambiar de paradigma de la pugna y de la lucha a hacer equipo. Todos tenemos que en asociaciones público-privadas promover que esta necesidad tan urgente en la Ciudad de México se empiece a satisfacer. Y para eso pues también hay algunas claves que puedo ver desde esta trinchera privada, como es el suelo. Ya Dunia lo dijo un poquito en su exposición, pero además de una crisis de vivienda, tenemos una crisis gravísima que no se está pues externalizando como debería, de la certeza de la tenencia de la tierra. Casi predio que tú señales, por ejemplo, en el centro histórico e incluso en las zonas del bando que señalaba Alan, es imposible de desarrollar para un privado porque no cumple requisitos mínimos de certeza jurídica por distintas situaciones, sucesiones que no se llevaron a cabo bien, pues nació jurídicamente mal el predio de origen, pero si no acompañamos de un programa de regularización masiva de la tenencia de la tierra, este esfuerzo que tiene el gobierno de la ciudad de generar vivienda en renta, pero también vivienda en venta y todos los modelos que necesitamos, vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque lo que tú legisles sobre suelo
que no está sano jurídicamente es letra muerta. No vas a poder después llevar a cabo los procesos que requieres para hacer desarrollo en eso, en la cantidad que se requiere, y pues no vamos a conseguir programas tan exitosos. Entonces, mi primera intervención, que foro o reunión en la que estoy, siempre lo digo, disco rayado, certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra. Si la ciudad no le entramos en forma a ese punto, lo demás no va a poder caminar como debería. El segundo eje de conversación que me interesa dejar sembrado en este espacio es que pues, los privados necesitamos una palabra, certeza, no solo de la tenencia de la tierra, de nuestras inversiones, de los procesos normativos que nos van a llevar a obtener licencias, y en el caso específico de estos nuevos modelos de vivienda en renta, pues deberíamos de pensar sí en una regulación que facilite el hacer inversiones de vivienda en renta en las condiciones que necesita la ciudad. Es un tema que se ha dialogado desde hace muchísimos años en muchos foros, pero no se han dado ni siquiera los primeros pasos. Está desregulado el tema de vivienda, de producción de vivienda en renta para la Ciudad de México, y eso hace más difícil incentivarla. Tenemos que dar usos de suelo específicos para vivienda en renta, ventajas para que esa vivienda en renta sea atractiva económicamente, porque aunque soy del club de Alan de que no podemos dejar que simplemente el mercado regule todo, si financieramente no funciona el proyecto, no se va a hacer. Y lo vivimos trágicamente este sexenio con varios esfuerzos donde al final tuvimos 1 o 2 proyectos que fueron anecdóticos y no fueron todo lo masivos que este tipo de programas tienen que ser. Los costos financieros son fundamentales de atacarse, y los análisis de los equipos de gobierno, que ese es un consejo que también digo siempre, tienen que estar acompañados de un muy buen financiero que les ayude a ver todo el escenario para que realmente se produzcan estos proyectos, porque si no hacemos política pública muy hermosa a la vista, pero que no se transforma en proyectos, en el número de acciones que tienen que ser. Entonces, casi todo lo demás que quería decir ya lo han dicho distintos compañeros en las mesas anteriores. Esos son los temas que me gustaría centrar, pero sí cerrar con una invitación. Me tocó ahora este año participar de un grupo que se llama Ciudad Sin Muros, donde esta polarización de la que se habló los últimos años, y que si chairos y fifís, y que si oriente y occidente de la ciudad, se tiene que acabar ya. Tenemos que volvernos a vivir como una sola ciudad que trabaja en equipo por el bienestar de todos. Y ese es mi cierre de participación. Bueno, Luis, asumo de esto, resumo que el compromiso de Quiero Casa es sentarse y ayudarnos a llegar a esa regulación, donde equilibremos todos los intereses, porque es difícil, pero yo creo que no es imposible y tenemos que llegar, hacia eso tenemos que caminar. Como siguiente presentación tenemos a Gabriela Quiroga, la urbanista maestra. Gabri Quiroga, todos los que hemos tenido problemas o algún tema urbano hemos trabajado con ella, hemos tenido que participar, coadyuvar de todas las formas, por eso su conocimiento en materia de desarrollo y normatividad urbana es importante, lo que la ha llevado a llevar foros internacionales, nacionales, ser académica de la UNAM, de la Universidad del Valle de México, participar como consultora de Canadevi, de la Ciudad de México, también en diversos cargos que ha tenido en el gobierno de la ciudad, y pues un honor que nos acompañe y la aportación que nos pueda dar. Muchísimas gracias, maestra. Gracias. Muchas gracias a todos y a todos. Antes que nada, dar un agradecimiento al secretario por habernos invitado, a Laura, a mis compañeros de panel, Alan, Luis, Laura, Clara, muchas gracias. Y bueno, ya hablar después de Jaime Reyo, pues ya me dejó bien poquito. Además, él trae porra, pero bueno.
Me voy a concentrar rápidamente porque si no, ya hizo Alan el favor de hacernos una historia de la planeación. Yo no pensaba hablar de eso, la verdad es que centré mi presentación un poco en la pregunta, ¿no? ¿Por qué está cara la vivienda? ¿Debemos regularla? Sobre todo la vivienda en renta. Bueno, el Colegio de Urbanistas no le da un calificativo negativo positivo. Es algo, ya lo comentaron en la primera mesa, que está sucediendo a nivel mundial. Es parte también de un proceso en donde la Ciudad de México es una ciudad intermulticultural y bueno, algo que no he escuchado y sí pondría en la mesa es que somos una ciudad metropolitana, acuérdense, ¿no? Formamos parte de un valle que ya no es valle, que es cuenca, resulta, y que tenemos una serie de problemas que tienen que cruzar por la vivienda. Hace ratito alguno de los ponentes decía, creo que, ya no sé quién, que la vivienda o el tener una vivienda nos permite pasar por el resto de los objetivos de desarrollo sostenible, tener agua, tener, digamos, movilidad, etcétera. Efectivamente, la vivienda es un elemento muy importante de las ciudades. Si me van pasando la presentación, porque si no voy a estar aquí media hora con la introducción. Bueno, lo primero, y también coincido con Marisa Quiroga y el AMPI, en el sentido de que la gente desconoce sus derechos, es el Código Civil. Cuando rentamos y vendemos, pues no sabemos que hay un Código Civil que nos dice el límite, nos dice primero que cuando se meten en nuestra casa no tienen por qué andar moviendo cuartos. ¿Qué pasa cuando de repente vendemos y ya hay 5 roomies y ni siquiera nos enteramos? ¿No? Hicieron hay una adecuación. La ley nos protege. También el hecho de que los contratos, lo comentaba Jaime, lo comentaban mis compañeros que me antecedieron, la ley nos habla de que los contratos tienen que ser mínimo por un año. Efectivamente, ya suena para una aspiración de una vivienda cómoda, bien ubicada, pues muy poco tiempo, ¿no? Debería ser tal vez más. También hay que entender la ley de la oferta y la demanda. Sí, ya lo comentó Alan, la vivienda tiene que ser algo que se ha visto como un derecho, pero está sujeto a las leyes del mercado. Y también tenemos que entenderlo como un fenómeno. Vuelvo a decir, no digo que sea bueno, malo, regular, es un fenómeno. La ley también nos habla de cuándo nos pueden cambiar la renta, cuándo tenemos que sentarnos y tenemos que hacer uso de eso. Y creo que la capacitación, en donde el Colegio de Urbanistas está metido también, pues es parte de hacer buenos peritos, hacer buenos corresponsables. Los peritos debían de estar también diciéndole a la gente con la que están trabajando, oigan, está pasando esto. Adelante, por favor, si no, insisto, me voy a llevar y hay otros compañeros. Este es el fenómeno, ¿no? Y no lo digo yo, lo dicen otras agencias. Así se está rentando y vendiendo, bueno, más que nada rentando la vivienda en la ciudad. Hay precios de horror, o sea, inclusive hace mucho veíamos en Atlampa un programa parcial ahora, unos atractivos muy interesantes en valor y ahora está impresionantemente caro. Cuando hacemos una norma, y ya lo comentó Alan magistralmente ahorita, bando 2, corredores, etcétera, tenemos que estar conscientes que vamos a dar usos y restricciones y ello va a afectar las características de la vivienda y también nos va a implicar que los desarrolladores tengan que ir atrás de un mercado que estamos marcando como gobierno. Y sí, es el gobierno el que debe dar la pauta y decir aquí sí y aquí no. Entonces, así está el mercado, como verán ustedes, y es un tema en el cual tenemos que incidir y podemos incidir todos, pero evidentemente con una pauta de una visión única y de una suma, como comentaba Luis, lo comentaban también en la mesa anterior, de que no es una visión única, pues por si no, cada quien jala para su lado, ¿no? Adelante. Y eso de vivir de las rentas que dice Alan, pues sí, yo viví cuando desde que somos jovencitos nos dicen nuestra mamá y nuestro papá, oye no, compra, ¿cómo vas a rentar? Oye no, ten un terrenito allá en Huehuetoca, no importa, va a tener un valor. Y sí es cierto, también el tema les dice, no metan el dinero en el banco, compren un terrenito. Con eso es una cultura con la que todos vivimos.
todos, estamos jovencitos en este salón. Adelante, por favor. Tampoco digo que sea bueno y malo, es parte de nuestra cultura. La que sigue. Gracias. Pues así está más o menos. Renta mensuales promedios de 18,000 pesos, en toda la ciudad estoy hablando, ¿no? Si me voy a Coyoacán, si me voy a Bosques de las Lomas, bueno, pues los números son aterradores. Esto también tiene que ver con un poco, lo comentó Alejandro Suárez, de cómo hemos venido cambiando la normatividad en programas que tienen desde 1990. O sea, no puede ser. Tenemos que ser mucho más rápidos y asertivos, y creo que también lo dijo él, tenemos que cambiar el modelo de estar actualizando los programas cada 20 años, porque si no, el mercado nos va a comer. Adelante, por favor. Adelante, adelante. Y quiero mostrarles un poquito lo que ha sucedido. Adelante, por favor, la siguiente. Esto, por ejemplo, nada más les traigo un ejemplito, que es la Roma Sur. Hace poco el Colegio de Urbanistas hizo un trabajito por ahí y encontramos, bueno, estos son los usos de suelo. Alguien también en la mesa anterior habló de los usos de suelo. Hay diferentes usos en la ciudad, regulares, irregulares, medio regulares, luego los regularizan, en fin. Sí, efectivamente hay un problema en el cual tenemos una competencia absoluta por el espacio urbano y el espacio construido. Esto, por ejemplo, son todas las actividades actuales que hay, y si lo ven contra el programa, pues nada tiene que ver, ¿no? O sea, se supone que estamos buscando en Ciudad Central, en Cuauhtémoc, que el uso habitacional tenga una prevalencia, porque además es una zona que cuenta con todos los servicios. Adelante, por favor. La siguiente lámina, por favor. Este es otro ejemplo en la Condesa, y ven ustedes también cómo se están comportando los usos de suelo. Es una zona altamente dinámica, es una zona de deseo, y lo comentaban hace 2 mesas, en donde ya hablan todos los idiomas, Tengo todos los tipos de población en esas 2 hermosas colonias. Adelante, por favor. La siguiente. ¿Cómo me voy a enfrentar a esto? Esta es la página de Airbnb del día de hoy. O sea, ¿cómo voy a enfrentarme a eso? Los puntitos rojos son las viviendas que están rentando completas, están en la plataforma. Los verdes, que ni se ven, son los departamentos o cachitos de viviendas o cachos de departamentos que están en la plataforma. Esto es público. ¿Cómo estamos ahorita? ¿Y qué está implicando eso? En lo que ustedes y yo estamos platicando, hay otra persona, otra señora, y también tenemos que entender algo, La población de la Ciudad de México está envejeciendo, está cambiando, cuando hicimos los trabajos en la Roma y en la Condesa, nos pedían 2 cosas, algo que comentaron: oigan, ¿cómo podemos evitar que se metan en nuestras casas y nos despojen? Hay fenómenos de despojo en donde tenemos que estar actuando. Y la segunda, nos decían: oigan, ¿cómo puedo subirme a la plataforma de Airbnb? O sea, la gente lo tiene ya como una iniciativa porque quiere vender o rentar su casa. Ya es algo también que tiene que ver, espérenme tantito, yo también ya voy a acabar. Creo que había una lámina más por ahí. Sí, gracias, ya tengo 3. Por ahí había una lámina más. Entonces sí tenemos que entender que los fenómenos, y aplaudimos mucho también las iniciativas de cambiar las leyes, el hecho de que también la que sigue, por favor. La siguiente. Ese es el detalle, miren ustedes, en la Roma Sur y contando, ¿no? En lo que estoy platicando ya hay otra señora subiéndose a la plataforma, y esos son los precios promedios en los que estamos ahorita. Yo no, la señora que tiene su casa. Entonces, esto es más o menos a lo que pueden aspirar. Entonces, ¿cómo competir? Lo comentaba en el caso de la persona que en la Roma, que por muchos años rentó en 7,000 pesos y de repente le dijeron: no, ahora son 20 y tantos mil. Pues por supuesto, porque se enfrenta a esto. ¿Cómo lo vamos a combatir? Sumando evidentemente oferta, siendo mucho más multifacéticos. Los programas tienen que ser más dinámicos, tenemos que dar también, lo comentaba Dunia, me encantó eso, la transferencia de potencialidad, secretario, los polígonos, todo esto, pues tenemos que lograr que se genere también una oferta, una posibilidad
de que el mercado se regule o que demos un incentivo, ¿verdad? Estos incentivos para que el propietario entienda que no tiene que caer inmediatamente en el proceso. Es una inmediatez, tengo la plataforma aquí, inmediatamente me subo. Entonces, esto es lo que está haciendo daño a la ciudad y esto es un fenómeno que lo están combatiendo igual en Madrid, igual en Bilbao, o sea, es a nivel mundial. Adelante, por favor. Y así estamos en la Condesa. Fíjense nomás, podría contar más fácil los que no se están rentando. Todos están prácticamente ya en la plataforma. Y también ver la vinculación con los catalogados. Imagínense cuando tengo tanto valor hermoso, viviendas únicas que están siendo metidas en este tema. Entonces, también tiene que ver con cómo vamos viendo las áreas de conservación, cómo les damos una dinámica. No son solamente escénicas, las áreas de conservación patrimonial y los inmuebles afectos al patrimonio juegan mucho en esto, ¿no? Entonces yo dejaría dos temas en la mesa, la visión metropolitana, sí lo comentaron ahorita, las 20,000 que son nuestra bronca, y los vecinos del Estado de México, de Morelos, de Tlaxcala, que están viniendo también, ¿no? A menos que pongamos algunas barreras y ya no, pero pues no es la idea. Adelante, por favor, creo que ya acabé. Bueno, y esto es un poco cómo se han iniciado ya los procesos de regulación. Insisto, hay código, insisto, está nuestra Constitución, insisto, está todos los procesos que detonan la actualización de los programas y de las normas. El Colegio de Urbanistas está trabajando, ya se me fue por ahí el titular, el encargado, pero está trabajando en una norma y ojalá podamos hacerla para la vivienda en renta, que caiga con estas actualizaciones y que sea muy dinámica. Y creo que ya me acabé el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Nos invita a conocer nuestros derechos como arrendatarios, a que el gobierno debe de incidir de manera integral en una visión metropolitana, con programas más dinámicos que nos permitan estar innovando y alcanzando estas políticas de mercado, que si el gobierno bien va a incidir, podría a lo mejor controlar y regular. Y nos habla del tema tan polémico de Airbnb, que el tema del alojamiento, la vivienda en renta, que se ha estado trabajando también mucho en esta administración por dejar por lo menos los primeros pasos de su regulación. Invito a la maestra Yabneli, que también tiene un currículum enorme. Yo estuve impresionada cuando entré a la página de la Comisión de la Reconstrucción y vi todo lo que ha hecho, pero solo voy a ser muy breve porque ya no me tengo tiempo y creo que ya hasta perdí la hoja. No, aquí la tengo. La maestra es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, actualmente cursa la maestría en Gestión Pública para la Buena Administración en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, también cuenta con una maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo. A partir del 14 de julio de 2021 se ha desempeñado como comisionada para la reconstrucción, pero también es una mujer que está muy preocupada por el tema de vivienda, ha participado en distintos foros, se ha vuelto una analista y una experta. El tema de la reconstrucción la ha hecho muy sensible a este tema y agradecemos mucho que esté en esta mesa de discusión con nosotros aportando su conocimiento. Buenas tardes a todas y todos, muchas gracias por esta invitación a este foro. Y bueno, durante esta mañana, este día, estas horas, pues hemos escuchado muchas coincidencias de personas que están vinculadas en la vivienda, desde los académicos, desarrolladores, la visión social del movimiento social y también el gobierno. Yo quiero compartir y comenzar esta intervención o brevísima intervención con algo que pasó en la colonia Condesa después del sismo. En la alcaldía Cuauhtémoc se dañaron 117 edificios, un tercio están en la Condesa. Y en la conversación y en el diálogo que se tenía con las familias damnificadas, que justamente pues tuvieron que desocupar sus departamentos y no querían moverse mucho de su zona porque pues ahí está su vida,
una de las cosas que pasó es que no bajó el costo del alquiler, sino todo lo contrario, subió. Y eso que todavía no está al 100% restablecida la Colonia Condesa. Vemos que toda la dinámica de restaurantes, bares y demás se movió a la Roma y hoy tenemos una Condesa un poco más silenciosa. Pero fue algo que en el sismo, por ejemplo, a pesar de ver calle tras calle, edificio dañado por el sismo, pues no modificó el costo de la vivienda. Y quiero comenzar un poco por la experiencia de lo que hemos mirado desde acá. Lo segundo fue todas las familias que también fueron afectadas por el sismo, que no eran propietarias o poseedoras y que eran inquilinas y que no tuvimos la posibilidad de tener un programa mucho más abarcador en la Ciudad de México para poder ayudarles a estas familias, salvo los casos especiales donde se les consideró como víctimas que pudimos resarcirles y repararles el daño de alguna forma, pues por los deudos. Entonces, esos dos puntos de partida también nos ponen el estado de cosas sobre la necesidad, que fue una de las preguntas, ¿es necesario regular el arrendamiento? Pues estos dos puntos de partida nos dicen un inmediato sí. Y acá, bueno, se ha hablado de la concepción, cómo se concibe a los bienes, a la vivienda desde el Código Civil, y eso es algo que hay que cambiar. ¿Cómo lo concibe el Código Civil? Digo, aunque está estos pasos regulados del bien inmueble, es lo que tenemos que cambiar. Por una parte, un déficit de vivienda asequible no solamente en la ciudad, bueno, ya se ha dicho que en el mundo, y por el otro lado tenemos un tren de producción de vivienda de lujo que no se detiene, ¿no? Y que es permanente. Y es un poco el enfoque que necesitamos, cerrar la pinza con desarrolladores, con la sociedad, con el movimiento social, con el gobierno para replantear la producción de la vivienda. También quiero compartir, y se ha dicho en este foro, y nosotros lo vivimos también desde la reconstrucción, pues cómo ha evolucionado el delito de despojo. En esta ley inquilinaria tendría que contemplarse esta parte de el despojo y también las invasiones de la vivienda. Y me quiero centrar un poco más porque ha habido bastante diagnóstico, ya se ha dicho bastante sobre cómo está el estado de cosas. El 40% de los inquilinos gasta más del 30% en la renta y hay que la necesidad de que el Estado intervenga para modificar estos porcentajes. ¿Cómo podemos evitar pues estos aumentos desmedidos? Ya se ha dicho pues la política de la gestión del suelo que requiere que regule la acumulación del suelo y sobre todo hay que enfocarnos también de cara a innovar el programa de vivienda en renta en la Ciudad de México, la vivienda subutilizada. Hay algunas alternativas de intervención del derecho público, en otras palabras, las expropiaciones, que nos podrían ayudar para que este sea un mecanismo en que el Estado pues tenga acceso a inmuebles que puede rehabilitar, reconstruir, incluso redensificar con este objeto. Nosotros tuvimos estas dos también enseñanzas, la parte de la redensificación, la rehabilitación. La redensificación, si está con esta mirada, pues por supuesto que puede ser válida en muchos espacios, en muchos polígonos, en muchas colonias, para que se ayude a generar pues una bolsa de vivienda desde el Estado para darla en alquiler. Obviamente hay que diversificar las formas de producción y la oferta de la vivienda, mejorar los mecanismos innovadores de financiamiento, que también ya se habló recientemente sobre eso, que está casado con la producción de la vivienda, y la revisión y la mejora del andamiaje legal y reglamentario existente. Ya también se habló bastante de que tenemos todos nuestros planes sin darles una actualización necesaria
Y pues bueno, ahí tenemos las experiencias de Alemania, de Francia y de Italia, como la ley del freno en Alemania, que justamente ayudó mucho para regular el tema del alquiler. El sistema de planeación en la ciudad, ya también se dijo que se tiene que actualizar, y esta ley inquilinaria, que seguramente le decía ahí tiene un ratito, este foro después nos lo vamos a tener que llevar al Congreso de la Ciudad de México para que podamos estar planteando esta ley con esta visión de derechos, garantista, humanista, que no solamente proteja a los arrendadores, a los arrendatarios, y de cara a todo lo que decía la maestra que me antecedió, pues con toda la llegada de los nómadas digitales y Airbnb que se ha promovido desde el gobierno de la ciudad, el turismo y toda esta estrategia, es muy importante que tengamos mecanismos que protejan a los inquilinos, a los viejos inquilinos y a los viejos propietarios, pues para evitar la expulsión y que se vayan a la periferia, como ha pasado ya desde años. Pues esto es lo que quiero compartir con todas y todos ustedes. Desde ya pues nos apuntamos para seguir construyendo en el siguiente foro que ya se abrió aquí, y bueno, pues hay mucho más que podemos aportar desde la Comisión para la Reconstrucción. Lo que sí creemos es que urge la intervención del Estado en el tema. Muchas gracias, maestra. Pues nos dice, sí hay que regular las rentas, todos los sectores deben de participar en este replanteamiento, incluir en el análisis el tema del despojo e invasiones, que creo que es muy importante, utilizar la vivienda que está desocupada, hacer una bolsa de vivienda con esto, redensificar con sentido social, ¿no? Pensando en un sentido social, proteger a los inquilinos y a los nuevos propietarios. Creo que eso es muy importante, creo que es lo que nos deja principalmente esta mesa, y pues agradezco a todos. Le invito al maestro Inti Muñoz para que entregue los reconocimientos. Para Alan Aispuru, bravo. Gaby Quiroga. Yarnelli, Luis Eduardo Holguín. Maestro, la foto. Maestro, foto. Véngase para acá. Al centro, maestro. ¿Cómo? Nos abrazamos.